Tema con Óscar Esquiapa Pietra, abogado y secretario ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Gracias por acompañarnos esta noche, bienvenido. Gracias, Tatiana. Obviamente declaro a nivel personal, ¿no? A título personal. De acuerdo, de acuerdo. Y nos interesa su análisis porque maneja las leyes y además el panorama internacional. La decisión que toma hoy Cancillería, ¿le parece la más adecuada? Me parece acertada en medio de la situación, además ajustada a derecho. Acá hay una discusión previa y es si es que corresponde o no corresponde el asilo. México dice que sí, el Perú dice que no, pero además lo dice con fundamento jurídico, en particular en relación con el artículo 3º de la propia Convención sobre Asilo, que establece en qué casos no procede el asilo. Entonces, todo el resto de la Convención e incluso lo que dispone el artículo 36 de la Constitución peruana tiene que ser interpretado en relación con ese tratado internacional y en particular con la norma prevista en el artículo 3º, claro, que establece que en procesos regulares, judiciales regulares, no hay cabida para el otorgamiento de asilo. Y lo que entiende Cancillería es que el asilo se ha comenzado a desvirtuar, porque como bien dice, se ha comenzado a otorgar a quienes no sufren persecución de estados democráticos, sino que más bien son procesados o incluso condenados por delitos comunes. Así es. La Cancillería está haciendo referencia en su comunicado, sin decirlo con nombre, pero al caso de la señora Nadine Heredia, que en mi opinión es un caso sumamente grave y sobre el cual va a haber necesidad de revisar lo actuado y eventualmente de darle consecuencias jurídicas. En mi opinión personal, ahí se habría producido una infracción constitucional y además un delito. Ese es el delito de encubrimiento personal previsto en el artículo 404 del Código Penal. Al sustraer a una persona que tenía sentencia condenatoria del cumplimiento de esa sentencia emitida en un proceso judicial regular, donde no había el más mínimo atisbo de persecución política, que es lo que justificaría el asilo. De acuerdo. En la medida en que no hay esos elementos y hay una obligación jurídica de cumplir una sentencia condenatoria, entonces no pasa, ¿no? Que no está pasando. Pero en ese caso, el Estado peruano le dio el salvoconducto rápidamente, no cuestionó de ninguna manera el asilo político que le otorgaba a Brasil y la dejó ir. ¿Eso nos puede jugar en contra? Yo no creo, o sea, nos estamos rectificando como país y eso es sano, es saludable. Es más, el comunicado de la Cancillería me parece que vislumbra que se va a apoyar la posición de pedir la extradición de la señora Nadine Heredia. Se cometió el error de dar el salvoconducto frente a un asilo que no correspondía, pero eso no enerva la posibilidad que el Perú requiera la extradición de la señora Nadine Heredia para que cumpla su sentencia condenatoria. Y en el caso de Betsy Chávez, ella, el Estado peruano entiende, no es una perseguida política, estaba siendo juzgada de acuerdo a las leyes ordinarias del país. Es más, estaba en libertad bajo una medida de comparecencia que no le impedía absolutamente nada. De hecho, no había asistido a sus citaciones judiciales y nadie ordenó su detención, ¿no? El juzgado fue bastante benevolente con ella. Así es más, ella tuvo una detención preliminar y el Tribunal Constitucional corrigió el error porque se había vencido el plazo. Exacto. Lo cual prueba que los mecanismos judiciales nacionales están actuando debidamente y respetando todo ese conjunto de derechos conocidos como el debido proceso. Si hubiera persecución política del Tribunal Constitucional, ciertamente habría sido parte de esa comparsa y no habría avalado la posición de la... Cuando sí hubo efectivamente un error por parte de Fiscalía, ¿no? De solicitar sin duda, la medida fuera de tiempo. Eso es normal en un proceso judicial y eso no configura una violación de derechos en la medida en que hay un recurso dentro de la jurisdicción interna, en este caso ante el Tribunal Constitucional, que inmediatamente corrigió ese error. Pero lo cierto es que la Convención de Asilo de 1954 le da al país asilante la potestad de decidir si la persona que pide el asilo es o no es perseguida política. Y eso entiendo, según el comunicado de Cancillería, es lo que se pretende de alguna manera poner en consulta, corregir esta situación.
Así es, en efecto. La Convención le concede al Estado asilante la facultad de conceder el asilo y le concede la facultad de calificar si hay persecución política. Pero también establece, y cito textualmente el artículo 3º de la misma Convención, no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas, es el caso de Betsy Chávez, o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales. Ese es el caso de la señora Nadine Heredia. Claro. La norma es clarísima. Es decir, México en este caso tiene la facultad de conceder el asilo en tanto no se configure lo previsto en el artículo 3º. En tanto, ese artículo, permítame, es tan claro como lo ha leído, el Estado peruano no tendría que haber negado el salvoconducto. Bueno, en el caso de Betsy Chávez, digamos, se está yendo en esa dirección. No se ha hecho explícito, lo cual yo creo que es correcto y es parte del ejercicio diplomático, ¿no? Para dejar todas las opciones todavía abiertas, ¿no? Pero claramente al no otorgarlo con la celeridad con la que se le otorgó a la señora Nadine Heredia, claro, en mi opinión, que constituye infracción constitucional y delito, al no hacerlo con esa celeridad, está dando una señal nuestra Cancillería que efectivamente hay un cuestionamiento de tipo legal. Y no, para no sumar también a esta narrativa de Betsy Chávez y los gobiernos aliados de que existe persecución política, ¿no? El Estado peruano no toma una decisión unilateralmente, sino dice, lo voy a someter a consulta y que los otros Estados miembros de la OEA vean si es viable lo que yo estoy planteando o no. En ese sentido, ¿qué podríamos esperar de esta comunicación que espera de la OEA? Mire, yo creo que va a haber acción diplomática tanto del lado de México como del lado peruano en ese sentido. Algunos gobiernos se inclinarán más hacia la posición de nuestro Estado, algunos otros lo harán más hacia la posición de México. Probablemente vamos a entrar en una suerte de limbo jurídico. Si la situación no se agrava, la señora Betsy Chávez permanecerá en la sede diplomática mexicana, aunque se hayan roto relaciones, bajo custodia de ellos, o eventualmente será transferida a otra delegación diplomática, ¿no? De que eventualmente sea parte también de la Convención sobre Asilo. Pero el tema de fondo es que no debimos romper relaciones diplomáticas con México. Se adelantó otro retable. Yo creo que lamentablemente se ha reaccionado un tanto hepáticamente. Es cierto que la presidenta Sheinbaum ha tenido declaraciones desafortunadas e inexactas. Desde López Obrador, ¿no? Y desde López Obrador, así es. Sin embargo, no somos el único país que ha sido víctima de estos despropósitos del gobierno mexicano. Y los otros países han actuado con prudencia y con energía, porque lo uno no es óbice para que no se dé lo otro. Claro. Del caso de España, etcétera, se hacen las protestas necesarias, se aclara públicamente lo ocurrido. Es más, hubiera sido mucho más conveniente para los intereses y la posición del Estado peruano mantener las relaciones a nivel de embajador. ¿Para qué? En primer lugar, para cada vez que hubiera una declaración desacertada de los gobernantes mexicanos, inmediatamente convocar a Cancillería al embajador mexicano. Y a la vez, a través de nuestra embajada en la Ciudad de México, también difundir la posición peruana y eventualmente también ejercer comentarios políticos sobre situaciones que ocurren en México y que tienen afectación sobre nosotros, temas como el narcotráfico. Claro. Parte del problema de violencia y de narcotráfico que tenemos en el Perú es importado de México. Entonces, habríamos sido más efectivos manteniendo la relación a nivel de embajadores y sobre todo con un país que es tan importante en el contexto porque eso ya está trayendo consecuencias y está afectando relaciones comerciales y eso es gravísimo, ¿no? Ojalá que esto en el corto plazo pudiese remediarse. Ahora, las relaciones están rotas entre ambos países, lamentablemente, pero el caso de Betsy Chávez todavía tiene para largo, ¿no? O sea, sí, claro. No se va a terminar pronto. En tanto, ella se mantiene en la residencia de la Embajada de México. Así es. Pues entiendo que puede salir
porque todavía no hay una medida, digamos, restrictiva, no hay una prisión preventiva, o sea, solo no puede abordar un avión. Sí, pero me imagino que en los próximos días probablemente se dicte alguna medida restrictiva en su libertad, que no se haría efectiva en tanto permanezca ella en la sede diplomática de México. Pero hay que evitar que esto deteriore más ya una relación que está dañada, ¿no? Yo creo que eso es sumamente importante, es una de las tareas que el próximo gobierno va a tener que abordar, cómo remediar y cómo restablecer las relaciones diplomáticas con México, ¿no? Gracias por habernos acompañado esta noche, muy gentil por haber estado aquí. Muy bien, vamos ahora a enlazarnos con